¿Creéis que en él va a volver? Y en caso de que así sea, ¿cuál creéis que será su rol en la historia en el momento en el que vuelva? Mi respuesta es que sí. En fin, ¿sabes? Punto, se Se terminó el acabó, se podcast. acabó. Cero argumentos, 100% de fe. Exacto. Bueno, yo creo que sí, principalmente por algo que hemos visto muy recientemente en Elbaf, que son los murales de Harley, en el que hemos visto literalmente representado el arca Maxim, de donde cae un rayo directamente en el árbol, vamos a llamarlo árbol del mundo, ¿no? Que cae ahí en el centro de los murales. Y creo que en este caso, de alguna manera, Eren no va a volver como el villano que era antaño, sino que de alguna manera va a ser necesario para derrotar a Imu. No sé exactamente de qué manera, ¿vale? Esto quizás sea tirarme un triple, pero no va a ser... No es que vaya a perder su personalidad, es decir, va a seguir teniendo su complejo de Dios que tiene él desde que lo conocemos, pero quizás podría ser un gran aliado y podríamos tener un enfrentamiento entre el que se cree Dios contra quien realmente es Dios en el mundo, por así decirlo. Eso sería un concepto muy interesante. Y además, y más importante de todo, su regreso es que tiene que estar 100% relacionado con su mini historia, con todo lo que ha descubierto en la Luna, con la civilización que hay allí, con los murales que hay también allí, porque estoy hablando de los de Elbaf, pero allí en la Luna también habían, que en cierta manera vaticinan un poco lo que puede suceder en el futuro o ha sucedido en el pasado, y creo que necesariamente Enel es un personaje que tiene que volver, es decir, tiene relevancia en la historia sí o sí. Y de hecho tiene relevancia justamente con Elbaf, ¿no? Aparentemente, que es donde estamos ahora. O sea que. Claro, a mí me costaría un poco el no verlo como villano, pero por otra parte, se me haría quizá raro a nivel de escala de poder, ¿no? Porque ya como que se ha quedado un poco atrás en ese aspecto. Igual nos sorprende, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo del arca, teniendo en cuenta lo de los murales y teniendo en cuenta sobre todo la importancia que se le da en la mini historia que tú comentas, me parecería muy raro que sea un personaje que simplemente desaparezca y ya. No, a mí directamente es que, o sea, opino un poco igual, sobre todo por esto último que ha dicho Miguel, que es que al final si le está dando la importancia que le está dando a día de hoy, si no lo hubieras hecho como un personaje un poco más olvidable, ¿no? Creo yo. De alguna Foxy, por manera, ejemplo. sí, creo que va a seguir un poco esa línea que tuvimos también a lo mejor de Crocodile. Que es como que pensábamos que a lo mejor no es un Shichibukai, ¿sabes? Él era un Shichibukai en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si en él hubiera estado en la Tierra, no hubiera podido ser también perfectamente Shichibukai. O sea, es que el único motivo por el que Luffy es capaz de derrotarlo en ese momento es porque la fruta que tiene le hace un counter absoluto. Pero si no, ¿qué? O sea, era un tío muy poderoso. O sea, creo que se subestima demasiado a veces a Enel por el simple hecho de aparecer tan temprano. Pero es más que evidente que es un personaje que da para más. Precisamente por este complejo de Dios que tiene, y yo es por lo que creo que una vez ha llegado al Fairyverse, que básicamente es la luna, cuando llega allí y encima tiene un séquito que le sigue, creo que esto solo aumenta lo que es su personalidad, ¿no? Como ha dicho Dani, que lejos de alejarse de lo que él es, seguramente vuelva con ganas de gresca, creyendo que va a ser el más poderoso, porque claro, él tampoco es conocedor de lo que sucede ahora mismo abajo. Entonces, sí, yo creo que es, vamos, que es un regreso que está cantado. Hay regresos que seguramente sean más difíciles que ver que el suyo, ¿eh, Dragón? ¿Eh? Sí. Va a salir antes en el que tú. Bueno, Pero, me voy a callar. Me voy a callar, Dragón. pero en caso de que efectivamente vuelva, ¿estamos hablando de que lo veis ya volviendo para la posible guerra final o lo veis antes? ¿Lo veis en Elbaf incluso? A ver, mira que en el momento en el que empezamos Elbaf, tenía mis teorías, aparte de por lo del mural de Harley, cuando vimos en un capítulo que había un tronco que se había cortado, una de las ramas del árbol de Elbaf, ¿no? Del árbol del tesoro Adam, nos comentaron que tenía que ver con que se había cortado o quemado con un rayo. Y ahí tú dices, cuidado con esto. Pero claro, ahora que tenemos la información de que es Loki con el martillo, dices, uff, qué pena, podrían haber aprovechado aquí para quizás introducirlo en la obra. ¿Cuándo lo introducirán? Si antes o después de la guerra final. Yo creo que en la guerra final. O sea, ni antes ni después. Yo, Durante, yo en estoy el proceso. yo estoy de Ujú. acuerdo.
No creo que haya un momento más propicio, ya porque me parecería un poco sacado de los cojones, hablando mal y pronto. Es decir, no, ¿en qué momento lo introduces tú ya? A no ser que sea para eso específicamente. O sea, la única manera, que también te digo que es complicado, volver a reintroducirlo. Porque qué, o sea, de repente si. No, guerra final, oh, se abre el cielo, ¿qué es eso que viene por ahí? Se ve el arca, o sea, es un poco sacado de los cojones, ¿no? De alguna manera, de algún sitio tendrá que introducirlo, pero tiene que ser a través de la guerra final. Yo me imagino que tendrá que ver un poco con eso, porque lo siguiente ya es prácticamente Lodestar, Loftel y punto y pelota. Y a O dormir. sea, Ya está, se y a acabó. dormir. Y ahí tú mimir, pero claro, entonces, ¿qué te pega? ¿Meterlo, introducirlo en Lodestar? No sé, me parece un poco raro. Sí, Yo creo bastante que. raro. Yo Bueno, creo. no sabemos nada de Lodestar. Quizás, pues, a partir de lo Ya, que yo qué nos sé. introduzca Oda de esa isla, se pueda plantear algo, pero de momento no podemos plantearnos nada. Es como, no sé, si tiene algo que ver ahí, pues igual es buen punto, pero si no, es que queda poco tiempo ya relativamente y el buff no me parece para nada un arco propicio para introducirlo. Porque al final aquí ya la sensación que da el buff es de estar languideciendo, o sea, de que la pelea que va a haber va a ser contra el gobierno, un poco en venganza de lo que ha sucedido, bla, 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 sin hacer spoilers, pero, pero quiero decir que no da la impresión de ser ya un arco como para introducir más cosas. Que eso me apena en parte, pero yo creo que sí, que si va a volver va a tener papel fundamental en la guerra, pero poco más. Esto va a ser como cuando en Marineford Luffy cae del cielo con el barco de la Claro, marina, pero después en el siguiente episodio nos cuentan cómo llega ahí. claro. Cómo O llega a sea, caer del cielo. Algo así. va a ser un poco Vengadores Endgame. Se abre un portal y aparece el puto barco. En plan, aparece el Arca Maxim. Pues esto igual, en plan, pues, Ojalá. ¿cómo ha salido? Pues ha salido, en plan, estaba ahí. ¿Qué te digo? Ay. Al final, cuando llegue la Gran Guerra, lo que es la guerra final, yo creo que nos va a importar un poco una mierda. Y menos que una mierda quien aparezca o deje de aparecer. O sea, Claro, va a haber gente escúchame. por todas partes. A mí me pones a Enel bajando con el Arca Maxim, con el séquito del ejército ese que tiene en la luna, y yo me pongo a gritar, tío, me da igual de dónde Claro, lo claro. saque, me da igual. Es una escena en la que se abra el cielo de repente y aparece el arca bajando poco a Sí, poco. sí, ¿Y no, que sabéis tiene quién hay? la ¿Sabéis Genkidama, quién tío. hay? ¿Sabéis quién hay justo a su lado? Bajando en el arca. Sé lo que vas a decir. Pero espero. Sí. Sí. Aura infinita. Oye, mucho Pero cuidado vamos, que el electro de los Mink puede derretir el caramelo. Mucho cuidado, a ver si cuidado, plantean alguna estrategia con eso. Mucho cuidado. Cuidado, Semana sin Perolín 148, ¿eh? Poco se habla. Ahí es nada. Que no se diga.